El principio de gobierno civil es lo que se halla en el libro de Génesis capítulo 9. Y el contexto es después del diluvio. Sabemos que antes del diluvio hubo toda clase de perversión, homicidios, abusos, y puede seguir y seguir. Entonces, sí, estaba tan feo, tan triste, que Dios se entristeció y destruyó básicamente los seres vivos de aquel entonces. Entonces, saliendo del arca de Noé, y ahora con establecer una nueva sociedad, Él instituye lo que tú y yo llamamos gobierno civil. Y lo instituye en esta manera. Básicamente dice: exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida de otra persona. Cualquier que asesina a otro humano debe morir. O básicamente establece la pena de muerte, ¿verdad?, por quitar una vida. Y la razón es que el ser humano está hecho en la imagen de Dios. Muchas implicaciones ahí. Veremos si vemos algunos, ¿verdad? Y por eso Él tiene tanto valor. O no le puedes tratar como un animal. No le puedes tratar como algo que no tenga valor, ¿verdad? Como un perro o gato o lo que sea. Pero el ser humano está hecho en la imagen de Dios y por eso tiene valor y por eso su vida debe ser protegida, respetada. Y ese es donde comienza eso, está diciendo, y ese es donde comenzamos a ver el gobierno civil tiene el poder de lo que llamamos en Romanos capítulo 13 la espada, o en el sentido para ejecutar justicia, según lo que estamos diciendo aquí. Para ejecutar esta sentencia, el gobierno civil lo puede hacer sin culpa. Exacto. O Dios le ha dado el gobierno civil la autoridad de ejecutar y, digamos, las leyes y esta ley. Ahora, esta ley tiene implicaciones y en nuestra sesión anterior platicamos de la primera implicación y la primera implicación es vida. Entonces, y esto es donde vemos que Dios, la ley de Dios, la ley de cualquier gobierno civil, su primera prioridad es proteger la vida en todos sus sentidos. Y subrayamos en la sesión anterior, ¿verdad? Aborto, ¿verdad?, es matar. Y por eso vemos en la escritura, si alguien había peleado con un hombre y accidentalmente pegó a su mujer y ella estaba encinta y perdiera su bebé, pues él era culpable de homicidio, ¿verdad? Porque él lo había hecho. Entonces, esto es lo que comenzamos a ver, que estas cosas llegan a ser increíblemente importantes. Entonces, la primera meta del gobierno civil es proteger que la vida y todas las implicaciones. Ahora, pero a la misma vez, este tiene otra implicación. En el sentido, si estoy protegiendo la vida, quiere decir que también estoy protegiendo su ¿qué? Su libertad. Y de repente comenzamos a ver tanto de estos conceptos que frecuentemente escuchamos cuando hablamos de gobierno y comenzamos a ver que pues sí, tiene una raíz bíblica definitivamente en cómo ejercer buen gobierno. Entonces, no solo protegemos la vida, pero en su vida, en el sentido, en respetar su vida, quiere decir que tú tienes ciertas libertades. Y esto es muy importante. Libertad. Voy a mencionar ciertas cosas y iremos platicando. En el sentido, tú tienes la libertad de no ser un esclavo. En el sentido, esclavitud está contra de lo que la ley de Dios por diseño, gobierno civil, está en contra del diseño, el propósito por cual Dios ha diseñado gobierno. Entonces, y ese es donde llegamos a ver abusos de uno al otro. Entonces, su libertad es parte de respetar su vida. Entonces, y hay ciertas derivaciones que sacamos de esto. Con el sentido, tú puedes ver una vida autónoma.
o en el sentido no dominado por otros, pero tú puedes seleccionar o decidir el rumbo que tú quieres que su vida tenga. Tú tienes libre albedrío, es lo que queremos entender. En el sentido como ser humano, hecho en la imagen de Dios, hay ciertas cosas que te corresponden también. Y tú te corresponde un libre albedrío. Hay otra frase que me encanta mucho, es soberanidad personal, en el sentido que Dios es soberano y Él decide cómo decide, Él decide para bien, Él decide para nuestro bien, pero a la misma vez tú tienes soberanidad personal, en el sentido tú puedes decidir cómo tú quieres vivir su vida también, ¿verdad? Y Él nos ha dado esa libertad, o que nosotros somos en cierto sentido seres soberanos. Y tiene muchas implicaciones en el sentido, rindo cuentas por mi vida, mejor dicho, mis decisiones producen resultados, yo tendré que ser responsable por eso, pero Dios me ha dado la libertad. Entonces, si alguien decide vivir una vida muy egoísta, ¿verdad? Dios no estará de acuerdo, no será por su mejor bienestar. Sin embargo, tiene esa libertad. Exacto. Otra cosa, libertad de opresión, y este es donde estamos hablando de la tiranía, de gobiernos abusivos, de esclavitud y otras formas de opresión que estén en contra de lo que llamamos derechos naturales. Vida es un derecho normal, es un derecho inalienable, en el sentido, es parte de quien el ser humano es. Y por eso un buen gobierno debe reconocerlo, ¿verdad? Y protegerlo. Esa es la razón que Dios está interviniendo con esto en el contexto de después del diluvio con Noé. Esa libertad que tenemos es de Dios, ¿verdad? Es como refleja que estamos en su imagen. Ahora, hay implicaciones por esta libertad. Y esta libertad, una de las implicaciones es, algunos me han visto hacer esto en un mensaje que predico con Josué, en Josué capítulo 1, pero el frase es responsabilidad personal. Tú eres soberano y por eso eres responsable. Eres responsable por la manera que piensas, eres responsable por la manera que actúas, eres responsable por cómo vas viviendo su vida. Tú tienes responsabilidad personal. Tienes derechos también, o derechos individualizados o individuales. Y estos derechos te corresponden. Tú tienes, y en el contexto de libertad, pues un buen gobierno debe ser un gobierno limitado, no opresivo, no dominante, no pues tan lleno de leyes que pues no puedes respirar ni prosperar por angas ni mangas, y debe tener lo que llamamos el derecho de libre expresión, sin ser castigado por decir cosas. Ahora, toda esta libertad está dado en el contexto de ¿qué? Está dado en el contexto de que yo no estoy haciendo daño a otros. Entonces, la libertad, si me explico, es totalmente tuyo. El libre albedrío es totalmente tuyo. Ser un ser soberano es totalmente tuyo. Pero a la misma vez, no me da derecho de hacer daño, extender o tocar otra vida y dañarla. Entonces, wow. Y eso es muy importante, mientras que vemos, entonces, cuando Dios está diciendo a Noé y le dando el Estado o dando el gobierno civil el poder de la espada, Él está dándolo en el sentido para proteger la vida, proteger la libertad que Dios ha dado a los seres humanos. Y básicamente, ¿qué vas a hacer con esta libertad? Y este es donde hayas el frase en la Declaración de Independencia, lo voy a leer aquí,
pero el frase es en pos de su felicidad. Cuando estos conceptos comenzaban a aparecer en gobiernos civiles, digamos más o menos hace 300 años, fueron muy tremendos. ¿Por qué? Porque hasta que la mayoría de las personas eran esclavos o eran esclavos económicos, tenía que trabajar por alguien que era dueño de grandes terrenos, ¿verdad? Nunca eran dueños y solo trabajaba. Pero ahora algo está sucediendo y lo está basando en la Escritura. Esa es la razón que la Reforma Protestante tenía tanto impacto en gobiernos civiles. ¿Por qué? Porque daba seres humanos los derechos que Dios siempre había querido que tenga. Daba no solo el derecho de vida, pero derechos de libertad, que Dios siempre había querido que tenga. Y no solo derechos de libertad, pero ahora, con esta libertad, con esta dotación en mi vida, con estos talentos que tú me has dado, ¿qué voy a hacer con ellos? Y era la cosa más tremenda, porque en lugar que necesito esclavizarme y trabajar por otro fulano, mangano, sotano, y hacer ellos ricos, trabajar en una fábrica para hacer ellos ricos, yo puedo usar mis talentos, mis habilidades por mi propio bienestar. Y muchas veces esta frase en ciertas traducciones ha sido traducido en lugar de decir estar en pos de felicidad, decían propiedad. Decía propiedad porque su habilidad de prosperar en aquella época dependía en poder poseer propiedad, básicamente. Entonces, déjame leer esto y me impacta mucho que vemos esto en el contexto de es la Declaración de Independencia del documento de el inicio de los Estados Unidos, pero me quiero leerlo porque quiero que veas que en este documento vemos esas tres cosas, ¿verdad? Que estamos practicando aquí, derivados directamente de la Biblia, de la época de Noé. Todos los hombres son creados iguales y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Esto es lo que estamos practicando. Entre ellos, los derechos inalienables que tiene es el derecho de vida, de vivir con sus implicaciones como practicamos. Tienen el derecho de la libertad. Entonces, este derecho, como practicamos, es algo que Dios nos ha dado. Y la búsqueda de la felicidad, de tomar mi libertad, de tomar mi vida, mi libertad, mis dones, mis talentos, mis habilidades, y realmente establecer, pudiésemos decir patrimonio, pudiésemos establecer o disfrutar, hacer y disfrutar la obra, el trabajo de mis propias manos, de mis propias habilidades, de mis propios dones. Esa es la búsqueda de felicidad. Que para garantizar estos derechos, garantizar estos derechos ¿de qué? De vida, de libertad y de usar sus habilidades por su propio bienestar. Para garantizar estos derechos, los gobiernos o el propósito de gobierno derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados. Básicamente está diciendo, gobierno existe por el bienestar del pueblo y el pueblo debe estar de acuerdo, ¿verdad? Que ese gobierno es el gobierno que quieren. Y volvemos otro modelo en la Biblia, cuando Jetro, el suegro de Moisés, está hablando con Moisés en cómo resolver los problemas administrativos que Moisés estaba teniendo. Básicamente le dijo, mire, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener elecciones en varios niveles.
¿verdad? Escoge un líder de 10, escoge un líder de 50, escoge un líder de 100, escoge un líder de 1000, ¿verdad? Y que los líderes de miles vayan reportándose contigo. Y este es donde comenzamos a hallar las raíces de un gobierno representante, pero representante con una meta de qué? De asegurar que tú recibes, si me explico, sus derechos de vida, sus derechos inalienables de libertad, sus habilidades y qué? Y poder buscar la felicidad por ti, por tu familia y los que están en tu, digamos, costal o los que están en tu vida y sus herederos. Entonces, y el propósito del gobierno es asegurar que estas cosas no están frenadas. Y todo debe estar en qué? En asegurar que tú tengas lo que Dios quiere que tú tengas en el sentido de estos derechos. Déjame leer un poco más. Y ellos decían, cuando cualquier forma de gobierno se vuelve destructora de estos principios, porque ese es el propósito, es el derecho del pueblo alterarlo, cambiarlo, abolirlo y establecer un gobierno que sí se dedique a esas cosas, a los derechos inalienables que Dios ha dado los seres humanos. Ahora, para mí, aunque estamos aquí leyendo la Declaración de Independencia del gobierno de los Estados Unidos, yo quiero que usted vea que haya su esencia, sus raíces en la declaración que Dios dio a Noé después del diluvio. Y queremos ver, y como dije yo en la sesión anterior, es muy importante que entendamos que cualquier padre en lo natural quiere que vaya bien por su familia y vive largos días. Entonces, y después o atrás de estos derechos que estamos practicando ahora mismo, es muy importante que entendemos que está el corazón del Padre, que te vaya bien. Yo quiero que vives y que tengas larga vida, que vaya bien y tengas larga vida, que puedes usar sus dotaciones, sus habilidades, sus talentos por su propio bienestar y el bienestar de su familia, y que el gobierno no te lo está quitando, pero te está protegiendo para que tú puedas ejercer esto. Exacto. Y este es donde comenzamos a hallar muchas cosas. Y esta es la razón que yo estoy haciendo estos videos, Dios, gobierno y políticos, para que nuestros políticos en América Latina podamos tener ciertos conceptos muy importantes. Porque cuando estos conceptos son honrados, lo que sucede es como consecuencia, la economía de un país comienza a desarrollarse fervientemente. ¿Por qué? Porque comienzan a ser prosperados a través de la trabajo. Negocios comienzan por todos lados. Y puede seguir, y puede seguir, y puede seguir. Pero yo creo que esto es algo muy, muy, muy importante. Ahora, los rabinos de antigüedad, básicamente, no solo están enfocados esos, pero en nuestra próxima sesión veremos lo que decían los rabinos de antigüedad en el sentido de, yo voy a usar esta palabra, normativas que Dios había establecido a través del tiempo antes de Moisés y hasta la fecha. Estas normativas muchas veces están usadas en cortes mundiales en decidir decisiones acerca de pueblos y naciones. Sí. Entonces, muchas veces cuando no sabemos las raíces de algo, no entendemos la justificación. Ahora, esa es la justificación, lo que estamos practicando aquí. Ahora, yo quiero tocar un poco más el aspecto de estar en pos de la felicidad. Déjame ver aquí.
pues lo tocaremos en otra sesión. Pero gracias por pasar este tiempo contigo. Me importa mucho que compartes este contenido con otros amigos, cualquier que tenga interés en gobierno. Por favor, hacer esto, porque hasta que este sea base de gobierno, nuestras sociedades siguen estremeciéndose hasta que este sea el base de nuestra sociedad. Pero cuando sucede, sencillamente es como una ola de bendición que sigue la bola de nieve proverbial que sigue creciendo, 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 ¿verdad? Y ese es lo que queremos. Yo soy Richard Hayes y este es mi canal de YouTube. Asegura que tú estás inscrito, por favorcito, y anima a sus amigos a inscribirse, porque yo estoy aquí compartiendo conceptos en varias áreas para el éxito del pueblo de Dios. Puedes visitarme también en mi página de web, drrichardshayes.org. Bendiciones, pronto nos veremos.